¿Has pensado cómo será tu último segundo de vida? ¿Sabes ese momento en que tu cerebro se apaga y ya no hay vuelta atrás? Pues sí, hermanos, hoy les voy a contar un testimonio de este hombre de aquí, ¿eh? Él experimentó la vida después de la muerte. ¿Saben ese momento en que la persona ya murió, que ya no hay salida y de repente regresa? Hermanos, el testimonio de hoy está muy fuerte. Te cuento solo un detalle aquí. Este hombre era médico. Él sabía todo lo que pasa en el cuerpo cuando una persona está sufriendo un ataque cardíaco. Pero lo que él no esperaba era que iba a pasar una cosa sorprendente. Entonces te lo voy a contar aquí en un momento, este testimonio, y estoy muy feliz porque muchas personas están dejando comentarios diciendo que estos últimos testimonios que puse marcaron sus vidas. Hermanos, yo también estoy siendo impactado porque a medida que investigo estos testimonios soy muy edificado y se los estoy trayendo aquí a ustedes. Quiero traer varios cada semana, siempre muy edificantes, siempre de esos que realmente te van a mover. ¿Sabes? De esos que no dejas de pensar. Es ese tipo de testimonio que quiero traerte para que veas lo poderoso y maravilloso que es Dios y que los milagros todavía son reales. Amén, te sorprenderán los detalles que compartiré aquí. Entonces, antes de empezar, solo quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Haz clic en el botón aquí abajo del video, suscribirse. Activa la campanita que va a aparecer al lado para que no te pierdas los próximos videos que voy a subir. ¿Está bien? Todos los días hago la oración de la mañana y la oración de la noche, y de verdad quiero que estés en mi lista de oración, ¿de acuerdo? Ven a crecer espiritualmente junto con nosotros todos los días. Gloria a Dios, vamos. El testimonio comienza así. Mi nombre es Dr. Cian Taylor. Soy médico y jefe del Departamento de Medicina Interna. Y en el año 2008, literalmente morí. Antes de contar mi historia, necesito que entiendas algo muy serio. Esto no es solo mi palabra. Muchas veces, cuando escuchamos una historia de milagro, algunas personas piensan que eso es cosa de gente sencilla, sin mucha educación o con una visión solo religiosa. Pero lo que me pasó fue presenciado por un equipo de profesionales muy competentes. Un profesor de medicina de emergencia, un médico consultor senior, uno de los más experimentados, un nefrólogo que es un especialista en riñones, un pediatra, un paramédico. O sea, gente que, al igual que yo, vive por la ciencia, por los hechos. Y uno de ellos me dijo después, mira, yo soy un científico, un humanista. Yo no sigo ninguna fe y no estoy tratando de exagerar la historia. Pero lo que vi con mis propios ojos hasta hoy no lo puedo explicar. Otro médico era de la religión hindú, otro se declaraba no religioso. Y lo que ellos vieron fue mucho más allá de la ciencia y la religión que tenían. Por eso, cuando les preguntan si fue un milagro, su respuesta siempre es la misma. No hay otra forma de explicar esto. Por eso podemos decir con toda certeza del mundo que lo que vimos fue un gran milagro. Ahora que ya sabes eso, déjame volver al principio de todo. Mi vida era muy buena, ¿sabes? Mi esposa Sara y yo tenemos una relación que considero un regalo de Dios. Somos, de verdad, el mejor amigo el uno del otro. En ese tiempo, en 2008, nuestro hijo Michael tenía 10 años. Sara también es médica, ella trabaja en la sala de emergencias. Los dos lidiamos con la muerte todos los días y eso nos unió aún más. Para nosotros, lo fundamental era pasar tiempo juntos cada mañana, leyendo la Biblia y orando antes de empezar el día. Era nuestro refugio, pero yo no sabía que, en poco tiempo, ese refugio sería lo único a lo que mi familia podría aferrarse. Y todo comenzó en un día que parecía completamente normal. Era 24 de octubre de 2008. Yo estaba regresando de una clínica de diabetes, en un viaje de 400 kilómetros. Empecé a conducir como a las 9:30 de la mañana. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a sentir una molestia en el pecho. No era dolor fuerte, más bien una presión u opresión extraña, ¿sabes? Y como médico, lo primero que uno hace es tratar de encontrar una explicación lógica y sencilla. Debe ser algo que comí, así que seguí manejando, conmigo. En el carro estaba una pasante, una médica recién graduada en su primer trabajo. Ya había manejado casi 350 kilómetros cuando empecé a sentirme muy, pero muy mareado. La sensación empeoró tanto que tuve que parar el carro a la orilla de la carretera. Fue la primera vez que admití ante alguien que algo andaba mal. Me volteé hacia ella y le dije,
Tengo una molestia aquí en el pecho, no sé qué es, pero está empezando a doler mucho. Me dijo que después de eso su sangre se heló y se puso pálida. Imagínate la escena, una doctora novata en medio de la nada, con su jefe diciéndole que puede tener un problema en él. Intenté mantener la calma, le pedí, ¿puedes checar mi pulso? Era lo único que podíamos hacer ahí. Ella lo revisó y parecía normal, pero mi instinto de médico me decía que era algo mucho más serio. Entonces salí del auto y llamé a Sara. Sara, tengo una molestia en el pecho, no me siento bien, le dije. Como médica, ella ya hizo las preguntas correctas. ¿Es dolor lo que sientes? ¿Crees que puedes manejar hasta el hospital? Y yo dije que sí, que creía que podía llegar. El plan era ir directo a nuestro hospital Entonces regresé al auto y empecé a manejar hacia un pueblito llamado. Pero mientras manejaba, sentí una certeza muy fuerte en mi corazón. Una voz clara me decía que debía parar en la clínica de allá. Entonces llegué al centro de salud como a la 1 de la tarde. Para complicar más, el médico se había ido a almorzar. Le expliqué a la recepcionista y a la enfermera quién era yo y les pedí que me hicieran un electrocardiograma. Fueron muy atentas, me hicieron el examen y entonces pasó algo bastante inusual. Me entregaron el resultado. Como el médico no estaba ahí, ellas me dieron el papel, porque yo era al mismo tiempo el médico y el paciente, y cuando vi ese papel, mi mundo se vino abajo. Vi lo que nosotros, los médicos, llamamos elevación del segmento ST. En palabras más simples, eso significaba que yo estaba teniendo un infarto en la parte inferior de mi corazón. El impacto fue gigantesco. Estaba viendo mi propio diagnóstico de ataque cardíaco y dije en voz alta, Dios mío, estoy teniendo un ataque cardíaco. El miedo se apoderó de mí. Ese no era el examen de cualquier paciente, era mi examen. El dolor en el pecho aumentó brutalmente en ese momento. Pedí que llamaran a un médico. Cuando llegó, intentó calmarme. Mira, solo tienes 39 años. No puede ser un ataque al corazón, probablemente solo sea una mala digestión. Sabía que él estaba tratando de tranquilizarme, pero el dolor era real, era abrumador. Y entonces me llevó a la sala de al lado para hacerme otro examen. ¿Y esa sala? En la cama vi el carrito de emergencia y encima de él el desfibrilador. Me acosté ahí, sintiendo un dolor terrible mientras me conectaban al monitor. Entonces me dieron morfina, pero no hizo ningún efecto, el dolor solo empeoraba. Y fue en ese momento cuando Sara, preocupada por no tener más noticias, llamó de nuevo. Contesté y traté de decirle la verdad. Sara, estoy en el centro de salud de Oak Ridge. Me hice un electrocardiograma. Te voy a decir algo, pero cálmate. Estoy teniendo un ataque al corazón en este mismo momento. Incluso intenté mostrarme fuerte y le dije que no se preocupara, que la ambulancia ya venía por mí. Mientras estaba acostado en esa cama, miré el monitor cardíaco. Vi que mi frecuencia cardíaca subía, mi presión arterial subía y mi último pensamiento consciente fue, esto no es nada bueno. Después de eso, todo se volvió oscuro. Lo que pasó después, solo lo sé porque, por la gracia de Dios, sobreviví para poder escuchar los relatos. Me dijeron que tuve una convulsión muy fuerte y justo después mi corazón se detuvo. Estaba en paro cardíaco. El equipo de la clínica, junto con mi pasante, empezó el masaje cardíaco de inmediato y me conectaron al desfibrilador. El registro del aparato, que conservo hasta hoy como prueba de lo que Dios hizo, cuenta una historia de desesperación. La primera descarga se dio a la 1:44 de la tarde, luego la segunda a la 1:46. Entre cada descarga eran 2 minutos de masaje cardíaco sin parar, pero mi corazón simplemente no respondía. Uno de los paramédicos que llegó después me dijo, generalmente, si la persona va a regresar, regresa justo después de las primeras descargas, pero contigo no pasaba nada. Y entonces vino la tercera descarga. La frustración dentro de esa sala era enorme. Me contaron que era como si estuvieran gritándole a mi corazón, vamos, vamos, reacciona. Y entonces vino el quinto choque, el sexto, el séptimo.
Mientras tanto, mi esposa Sara iba en el coche con mi colega, el doctor Ben Carten. Ella me contó que escuchaba las noticias por teléfono y con cada palabra era como una puñalada en su corazón. Ella escuchaba al doctor tratando de guiar al equipo a distancia y la respuesta siempre era la misma. Estamos intentando una y otra vez, pero no estamos teniendo éxito. Y entonces vino el 8º choque, el 9º, el 10º. Sara me dijo que el pensamiento que la atormentaba dentro de ese auto era: Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que perdió a su papá? Y entonces vino el 11º choque, el 12º. Se dieron 13 descargas a lo largo de 48 minutos y entonces pasó lo peor. La máquina analizó mi ritmo cardíaco de nuevo y no recomendó más descargas. Mi corazón había pasado de una arritmia a una línea recta, la asistolia. Silencio total en el monitor, muerte clínica. Fue en ese momento exacto que el doctor Steve Baker, el médico senior experimentado, llegó. Él me confesó después, con total sinceridad: mira, yo fui el más incrédulo que te puedas imaginar. Le dije al doctor Carter por teléfono: esto es una pérdida de tiempo. Cuando yo llegue allá, él va a estar muerto o vivo, y mi presencia no vaya a hacer la menor diferencia. Creo que él va a estar muerto. Y cuando entró en la sala, vio que su peor suposición era correcta. Él describió la escena como algo salido de una película de terror. Había una tensión enorme en el aire, un cuerpo totalmente sin vida y un monitor que mostraba una línea recta. Era un cadáver con certeza. Mientras la ciencia decretaba mi final, comenzaba una batalla espiritual. Sara, en el auto, completamente desesperada, llamó a su papá, que vivía allá en la India. Cuando ella dijo, llorando, que iba a recoger mi cuerpo, él gritó del otro lado de la línea. Y entonces, en medio de su propio dolor, él le dijo las palabras que lo cambiarían todo. A partir de ahí, él le dijo lo siguiente: no te preocupes, hija mía, Dios tiene el control de todas las situaciones. Él habló aquí a mi corazón, que es para que tú ores. Cuando llegues allá, ve y ora. Y allá en la clínica, el doctor Baker se preparaba para el procedimiento final. Él me dijo que anunció a todas las personas en la sala que Cian estaba muerto. Pero una de las doctoras más jóvenes, sabiendo que Sara estaba llegando, hizo la petición: su esposa viene en camino, ¿podemos esperar hasta que ella llegue? Ellos aceptaron hacer 2 ciclos más de masaje, como un gesto de respeto, y luego detenerse por completo. Y fue en ese momento, cuando la ciencia ya se había rendido por completo, que mi esposa entró en esa sala. Ella me contó la escena con un dolor que aún no logro sentir en sus palabras. Yo estaba acostado, muy pálido y con el cuerpo muy frío, un cuerpo sin vida. El doctor Baker le tomó la mano y dijo: Sara, lo siento mucho, pero Cian se ha ido. Puedes ir a despedirte de él. Ella entonces se acercó a mí y tomó mi mano, que según ella estaba fría como la muerte. En ese momento, mi cuerpo ya no tenía vida. Hacía 1 hora y 20 minutos. El tiempo para esa oportunidad de recuperación, aunque fuera milagrosa, según la medicina, ya se había agotado de forma irreversible. Y su corazón se rompió. Ella pensó: perdí a mi mejor amigo. Pero entonces, en medio de ese dolor insoportable, de esa falta de esperanza, de repente ella recordó las palabras de su padre y eso resonó en su mente: ve, hija mía, y cuando llegues ahí, reza. Entonces se arrodilló ahí mismo, al lado del cuerpo, entre lágrimas, con una fe que ni ella misma sabía que tenía, simplemente oró. Ella dijo: Dios, él solo tiene 39 años, yo tengo 38, tenemos un hijo de 10 años. Padre, necesito un milagro ahora. Y los doctores me lo contaron. Después de que el silencio en la sala era total, solo interrumpido por el sonido continuo y monótono del monitor que marcaba la línea recta, ellos estaban parados de forma muy respetuosa, esperando a que ella terminara para que por fin pudieran apagar los aparatos. Para ellos, solo era un procedimiento de compasión, darle a la esposa un último momento. Nadie esperaba absolutamente nada, y fue en ese silencio sepulcral que uno de los paramédicos escuchó un sonido que no debería estar ahí.
un suspiro débil, casi imperceptible, que salió de mi pecho. Él contó que se volteó hacia el doctor Baker con los ojos bien abiertos, como preguntando, ¿escuchaste eso? Y casi que simultáneamente, antes de que alguien pudiera procesar qué era ese sonido, el monitor cardíaco, que estaba en silencio y plano, emitió un solo bip, y luego otro y otro más. Y Sara me dijo que por un segundo, ella pensó que lo estaba imaginando, que el dolor era tan grande que su mente estaba creando sonidos, sonidos para consolarla. Entonces miró hacia arriba, a los rostros sorprendidos de los médicos, y solo entonces se dio cuenta de que no era una alucinación. El sonido era real, ese bip era el sonido de la vida regresando. La confusión entonces se apoderó de la sala, pero era una confusión de esperanza, y alguien gritó, «Él está de regreso, tiene pulso», y le pidieron a Sara que se apartara. Y de repente, el cuerpo, que antes era tratado como un cadáver, volvió a ser un paciente en estado crítico. El monitor ahora mostraba un ritmo cardíaco caótico, pero era un ritmo, estaba vivo. La ciencia, que minutos antes había firmado mi acta de defunción, ahora corría desesperadamente para mantenerme vivo. La sala explotó en actividad, y luego el doctor Baker me dijo que la lucha estaba lejos de terminar. Su corazón latía, pero de una forma totalmente descontrolada, y entonces empezó a darme dosis enormes de adrenalina. En ese momento, una espuma rosa salía por el tubo en mi garganta. Entonces me pusieron en una ambulancia y me llevaron al hospital de Green Valley. Mis amigos y colegas que habían venido a despedirse formaron una especie de pasillo de honor. Nadie creía que sobreviviría al viaje, y mi hijo Miguel, con la sabiduría de un niño de 10 años, le dijo algo a su madre que ella nunca olvidó. «Mamá, no te preocupes, Dios va a juntar las piezas otra vez, Él puede arreglar cualquier cosa». Y el plan era transferirme a un hospital más grande en la ciudad capital, pero Dios tenía otros planes. Una tormenta de granizo impidió el vuelo. La única opción era un medicamento muy arriesgado para disolver coágulos. El doctor Baker fue honesto con Sara y le dijo, «Esto probablemente lo matará, pero es nuestra única oportunidad». Y entonces Sara, con una fe que nació en medio del fuego, le respondió, «Dios ya hizo un milagro. Yo creo que mi esposo va a vivir. Sigamos adelante». Entonces me dieron medicamento y mi corazón se fortaleció. Cuando finalmente llegué a la capital, los exámenes mostraban un cuadro terrible. Yo estaba en coma, mis riñones se habían detenido completamente, mi hígado estaba gravemente dañado. Y, después de tanto tiempo sin oxígeno, más de 1 hora y 20 minutos, clínicamente muerto, la expectativa médica era solo una muerte cerebral. Yo debería ser un vegetal por el resto de mi vida. Fue entonces cuando la mano de Dios se volvió aún más específica. Sara me contó que recibió una llamada de su tía allá en la India. Una mujer que oraba por mí tuvo una visión y envió un mensaje. «Dile a Sara que esta noche, antes de que se duerma, el CIA va a abrir los ojos». Sara me miró conectado a todas esas máquinas, un cuerpo completamente inmóvil, y aún así, ella creyó. Esa noche, la doctora Cristina, una colega pediatra, me estaba visitando y ella me lo contó después. «Sian, empecé a hablar contigo sobre cosas normales, como el clima, como si me estuvieras escuchando. Y de repente, ella vio que mis párpados temblaban. Ella se inclinó y preguntó, «Chiang, ¿estás ahí?» Y temblaron de nuevo. «Sian, si estás ahí, aprieta mi mano». Aparentemente le di la mano. Entonces ella dijo en voz alta, con el corazón en la boca, «Si puedes oírme, abre los ojos». Y Sara me contó que por un instante abrí los ojos. La profecía de esa mujer de la India se cumplió. Y en los días siguientes empecé a moverme y el miércoles me quitaron el tubo de la garganta. Lo primero que recuerdo claramente es abrir los ojos en la unidad de cuidados intensivos, mirar alrededor y preguntar, «¿Qué estoy haciendo aquí?». La enfermera se acercó a mí y yo, el paciente que se suponía que debía estar con muerte cerebral, pregunté, «¿Puedo ver mi electrocardiograma y mi gasometría arterial?». Ella me contó que casi se desmayó del susto. Mi cerebro estaba 100% normal. Desde el punto de vista médico, eso era imposible. Mis colegas no podían creerlo.
El doctor Baker, el mismo que declaró mi muerte, me lo dijo después. El hecho de que estuvieras consciente ya era impresionante, pero el hecho de que estuvieras hablando con tu personalidad intacta, eso sí es un gran milagro. Me dieron de alta al 13º día y en menos de 2 meses ya estaba de regreso en el trabajo, dirigiendo el departamento de medicina. Ya he contado esta historia en congresos médicos, mostrando los registros y los exámenes. Y la sala siempre queda en un silencio total, porque nadie ha escuchado nunca algo parecido. Hasta hoy la ciencia no lo puede explicar. Y muchas personas, cuando escuchan mis relatos, cuando cuento mi historia, me preguntan: «Doctor, ¿qué vio durante todo ese tiempo? ¿Qué pasó en esa hora y 20 en la que estuvo muerto?». Y mi respuesta honesta es esta: no recuerdo nada. No hubo un túnel de luz, no escuché voces de ángeles, no vi mi vida pasar frente a mis ojos. Para mí fue un silencio, una oscuridad total, y hoy entiendo que eso tuvo un propósito. El milagro de Dios no fue una visión solo para que yo la guardara. El milagro fue lo que sucedió aquí en la tierra. Fue lo que los médicos vieron, lo que el monitor registró y lo que la ciencia no pudo explicar. La prueba de Dios no estaba en lo que Él me mostró del otro lado, sino en lo que hizo en mi cuerpo para que todos pudieran ver. Y yo, como médico, tuve el privilegio de poder juntar todas las piezas, recopilar todas las pruebas y mostrarle al mundo lo que Dios hizo en mi vida. Cada vez que mi esposa piensa en eso, se emociona mucho, porque Dios respondió a su oración incluso cuando su fe era pequeña. Y ella siempre dice: la vida sigue siendo difícil con sus desafíos, pero elegimos vivir para Dios. ¿Y sabes algo que cambió para siempre en mi profesión? Es que yo, siendo médico, sé lidiar con la vida y la muerte, porque eso forma parte de mi rutina. Antes, al ver a un paciente me enfocaba solo en el diagnóstico, exámenes y solución clínica. Hoy, cuando entro a un cuarto de hospital, veo a la persona. Recuerdo aquel día acostado en esa camilla sin vida, y sé lo que es ser el cuerpo en la cama, mientras otros deciden tu destino. Eso me hizo un mejor médico, más humano, porque yo estuve del otro lado y en mi vida personal los cambios fueron en los pequeños detalles. Antes, la oración matutina era un hábito importante, hoy es una celebración. Cada desayuno con mi familia no es solo una comida, es una que no debería tener. Cuando mi hijo me cuenta sobre su día, dejo todo para escucharlo, porque recuerdo el pensamiento de mi esposa en el auto. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que perdió a su papá? Y hoy estoy aquí para decir que no me perdí, estoy aquí. Cada momento simple se convirtió en la prueba real del milagro, y ese es mi mensaje para ti hoy. A mí se me dio una segunda oportunidad y te pido que pienses en lo que estás haciendo con tu vida. La decisión más importante que puedes tomar es sobre dónde vas a pasar tu eternidad. Y te pido humildemente, elige la vida con Dios, porque existe una eternidad. Y quiero que todos ustedes estén en el cielo con Él, y Jesús mismo lo dijo. Voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Hermano, soy el pastor Antonio Jr. Acabo de contar este testimonio y creo que ustedes fueron muy impactados porque a mí me gustó mucho. Hermanos, me conmovió mucho al traducirlo del inglés al portugués. Y ahora les pido que compartan porque es tan importante, ¿verdad, hermanos? Compartamos mensajes edificantes que van a mejorar el día de las personas, traer más fe, esperanza. Ahora cuento contigo para enviarlo a los grupos de WhatsApp y a tus seres queridos, ¿de acuerdo? Dejaré en la pantalla 2 testimonios, son muy fuertes. Quiero mucho que los veas, así que no dejes de verlos y también los voy a dejar aquí. En el comentario fijado bajo el video está el enlace a todos los testimonios que ya conté en mi canal. Está bien, que Dios te bendiga. Un gran abrazo.